Doctor Alegría, compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Enrique Pineda, soy integrante del Grupo 6, grupo al que también pertenecen mis compañeros Andrés Álvarez, Elizabeth Arias, Candia Gómez, Diego Ordóñez y Clinton Solsol. En esta oportunidad me ha correspondido desarrollar los antecedentes del informe legal sobre la problemática de los delitos contra el honor, en conflicto con el derecho a la información y a la libertad de expresión, para lo cual hemos seleccionado 2 autores en el ámbito internacional y 2 en el nacional. En el contexto internacional se cita el trabajo o la investigación de Alarcón y Rodríguez del 2021, titulada Libertad de expresión versus derecho al honor, un conflicto interminable, en el cual plantea una compleja relación en la realidad jurídica venezolana entre los derechos a la libertad de expresión e información que están positivizados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana, y el derecho al honor, que está complementado con el derecho a la intimidad y a la vida privada, estipulado en el artículo 60 del mismo cuerpo normativo. Teóricamente no puede afirmarse que exista una contradicción, ya que ambos derechos deberían coexistir sin que el ejercicio de uno signifique la vulneración del otro. Sin embargo, la línea divisoria que separa estos derechos es tan delgada que resulta difícil identificar sus límites con precisión. Quienes se ven inmersos en este conflicto invocan uno de estos derechos no con el propósito de hacer valer el texto constitucional, sino para proteger intereses particulares. Por otro lado, otro autor que citamos fue Soria, del 2024, cuyo trabajo fue Derecho al honor versus derecho a la libertad de expresión, la necesidad de un cambio paradigmático ante el avance de las fake news a partir del estudio del derecho argentino. Este estudio tuvo como finalidad, según el autor, analizar el marco jurídico aplicable a las conductas generadoras de daños en el ámbito de responsabilidad civil. En su trabajo, Soria examinó aquellas acciones que se difunden a través de las llamadas fake news. Asimismo, abordó los dilemas que surgen ante la tensión entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión. Finalmente, se plantea la siguiente disyuntiva: o es posible encontrar soluciones que armonicen ambos derechos, o existe una jerarquía entre ellos. Por otro lado, en el ámbito nacional hemos citado a los autores siguientes. Velázquez, el 2021, en su trabajo La configuración de la injuria en materia laboral y los límites a la libertad de expresión y al derecho al honor, a propósito de la casación laboral número 16242 del 2016 en Arequipa, tuvo como objetivo identificar las características que configuran la injuria en el ámbito laboral. En ese contexto, examinó si era pertinente aplicar el test de ponderación entre estos derechos, la libertad de expresión y el derecho al honor, a fin de evaluar la proporcionalidad de la sanción disciplinaria en el ámbito laboral, para lo cual el autor abordó el análisis del bien jurídico protegido y los alcances de los derechos fundamentales en conflicto. Velázquez revisó la jurisprudencia nacional e internacional para respaldar el empleo de este test de ponderación en situaciones en las cuales los derechos tratados colisionan. Aplicó el test al caso resuelto a través de la casación laboral señalada en el título de la investigación y concluyó que no toda manifestación ofensiva es causal de despido, siendo indispensable para él la valoración de la gravedad de la afectación al derecho al honor. Finalmente, el último autor que citamos fueron en todo caso Benito et al. 2023, que en su trabajo Ejercicio del derecho a la libertad de expresión y derecho al honor de las personas en el ordenamiento jurídico peruano, año 2021, se propusieron como objetivo determinar si dicho ejercicio vulneró el derecho al honor en ese contexto legal. Los resultados confirman la hipótesis general que ellos se plantearon. El derecho a la libertad de expresión vulnera significativamente el derecho al honor, y concluyeron que la Corte Suprema tiende a favorecer y priorizar el derecho a la libertad de expresión en perjuicio del derecho al honor. Esta situación revela la existencia de un vacío legal
y jurisprudencial. A continuación, la base legal a cargo del siguiente compañero. Muchas gracias. Doctora, buenos días. Compañero, buenos días. Continuando con la exposición que me tocó la parte base legal a nivel internacional. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 19, este reconoce la libertad de opinión y expresión, ¿no? Y son pilares y fundamentales en la sociedad democrática. A nivel latinoamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Esto reconoce que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y dignidad. Eh, También, ¿no? Se garantiza, ¿no?, que la libertad de pensamiento y expresión, ¿no?, eh, son prohibidos restricciones indirectas como el control de medios de comunicación. A nivel nacional tenemos como la Constitución Política del Perú, ¿no?, que reconoce el derecho y buena reputación. En el artículo 130 del Código Penal, ¿no?, que la injuria, que usan palabras ofensivas o gestos. En el artículo 131, la calumnia, ¿no?, publicaciones o declaraciones falsas, ¿no?, hacia una persona, y esto daña su reputación. En el artículo 132, la difamación, ¿no?, que una persona puede difundir falsamente de otra persona sin saber cuáles son sus causas, ¿no?, el problema. Y esto daña el honor. También, ¿no?, tenemos casos como Magali Medina, ¿no?, que señalan, ¿no?, que informa y al mismo tiempo difama, ¿no? En la Corte Suprema tenemos la Declaración 195-2012, trata de que la imputación pública de hechos falsos, esto constituye una calumnia. Eh, y cerrando la exposición, doctora, existe un conflicto permanente entre proteger el honor personal y garantizar la libertad de expresión, ¿no?, sobre todo en temas de interés público. La clave está en lograr un equilibrio respetando, ¿no?, los derechos sin caer en abusos ni censura. Gracias, doctora. Le paso a mi siguiente compañero. Seguimos con nuestra exposición. Realidad social. Existe una tensión constante entre la libertad de expresión y el derecho al honor en la realidad social peruana. Interpretación, aplicación de normas legales en este ámbito. Debería buscar un equilibrio y protección tanto a la libertad de expresión como al derecho de la buena reputación. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la legalidad jurídica. Continuando con la exposición, ¿no? A nivel mundial, existe en el país de España una contradicción bastante fuerte sobre la protección del honor y la libertad de expresión e información. Esta es una cuestión jurídica compleja, recurrente. España tiene la Constitución española que reconoce el artículo 18.1, el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Pero también tiene el artículo 20.1 que garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información. Esta contradicción ha dado a una gran cantidad de jurisprudencia destinada a que se pueda equilibrar ambos derechos fundamentales. A nivel de Sudamérica, tenemos el ejemplo de Argentina. Argentina, a través de la ley 26551, en su artículo 3, que sustituye el artículo 111 del Código Penal de la Nación, trata sobre el tema de la injuria, ¿no? También, dentro de esta ley, se señala de que para poder, ¿no?, probar la verdad de una imputación, se tendrían que definir dos casos. Uno es que si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiera dado lugar a un proceso penal, o el segundo es que si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él. Y en nuestro país, a nivel nacional, recordar que los derechos a la información y libre expresión se encuentran en sus inicios en la Constitución peruana promulgada por el expresidente Alberto Fujimori en el año de 1993 a través del artículo 2, derechos de las personas,
la cual menciona en el inciso 4 que toda persona tiene derecho a las libertades de opinión, expresión e información y difusión del pensamiento mediante comunicación social, ya sea esta escrita, oral o por imagen, sin censura ni previa autorización, bajo las responsabilidades de ley, ¿no? Además, también tiene el inciso 7 del artículo 2 que señala que todas las personas tienen derecho a la intimidad familiar y personal de la misma forma a la imagen propia y al honor. A medida que va pasando el tiempo, este tema ha sido bastante coyuntural y se han ido modificando y a su vez contemplando. Tenemos aquí el artículo 130 que habla de nuestro Código Penal peruano, perdón, el que señala y habla del delito de injuria. Tenemos el artículo 131 que habla sobre la calumnia. Tenemos modificaciones que se dieron mediante la ley 4485-2022 que habla sobre la difamación, y tenemos también un acuerdo plenario del año 2006 que intenta darnos una idea de lo que, o de lo que pudiera ser el conflicto entre derecho, ¿no?, y el delito tocado. Muchas gracias. Continuando con la exposición, me tocó exponer conclusiones. El dilema existe entre los delitos que atentan contra el honor como ser la difamación, la calumnia y la injuria, así como el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información, pone de manifiesto la necesidad de un equilibrio constitucional entre derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión constituye el fundamento de la democracia, pero ello no puede ser excusa para vulnerar la dignidad y la reputación de las personas. Por lo tanto, es necesario que los límites al discurso sean claros para proteger la libertad de informar y la libertad de buen nombre al mismo tiempo. Una de las principales problemáticas a la hora de abordar esta cuestión es la ambigüedad con la que muchas legislaciones tipifican los delitos contra el honor, lo que hace posible que la aplicación de la norma se materialice en interpretaciones subjetivas y sentencias dispares. La indefinición de los tipos puede ser aprovechada como instrumento para restringir indebidamente la crítica pública y para obstaculizar el ejercicio de derecho a la libertad de prensa y de control sobre los poderes públicos. La jurisprudencia puede contribuir a establecer criterios razonables, uniformes y estables. Cuando el ejercicio del periodismo es responsable y responde a un interés público, debe contar con una buena protección en caso de que se interponga una denuncia de delito contra el honor. Abundan muy a menudo los graves delitos de información a través de los cuales se libera la información respecto a asuntos de gran relevancia pública. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, me ha tocado hablar acerca de las recomendaciones en el presente informe, ¿no? He delimitado en cuatro puntos importantes relativos al marco legislativo y la claridad de las normas, la educación cívica y capacitación que debe tener el personal judicial, los mecanismos alternativos de resolución y la implementación y monitoreo continuo, ¿no? La claridad y certeza jurídica relativas al primer punto, el marco legislativo. Esta nos va a permitir que las leyes actuales y las que deben crearse y regularse deben delimitar, expresando cuáles deben ser los requisitos, límites, para que una expresión de información no pueda traspasar el punto para que se pueda configurar el delito contra el honor, ¿no? Vale decir, los delitos de difamación, injuria o calumnia, entre otros. La educación cívica es importante, la capacitación a las personas en todos los niveles, ¿no? Desde el nivel básico, intermedio hasta el superior, estableciendo los principios sobre la ética en la comunicación responsable, el derecho a el respeto a los derechos fundamentales de las personas, así como crear campañas para generar conciencia sobre la importancia de respetar la dignidad de las personas. Al mismo tiempo vamos a garantizar que se respete el derecho a la información. La promoción de mecanismos alternativos de resolución, como la rectificación, el derecho a réplica y, de darse el caso, la reparación
del daño causado. La implementación y monitoreo continuo. Estamos viviendo una época de avance tecnológico que nos exige, ¿no?, que las normas deben actualizarse de manera constante. La proporcionalidad de las leyes debido a la capacitación. En el país no tenemos un área especializada en delitos contra la libertad de expresión, delitos contra el honor. Entonces, debemos crear un área especializada en derechos humanos, libertad de expresión y la configuración de delitos contra el honor, para que las decisiones judiciales sean justas, ¿no? Estos mecanismos alternativos de resolución son muy importantes, ¿no? Porque primero permiten reparar a la persona el daño causado, permiten o dan derecho a réplica que debe ser proporcional a la ofensa. Vale decir, si yo hice la difusión de una información falsa sobre una persona, debo rectificarme de la misma manera, ¿no? Ya sea a través de las redes sociales o de un medio de difusión masiva que lo pude haber hecho. La mediación judicial o extrajudicial, creando espacios de diálogo estructurado para llegar a soluciones conciliatorias mutuamente entre ambas personas, porque todo conflicto nace entre dos personas. Esto permitiría una reducción de los procesos judiciales que actualmente se encuentran bastante estancados en el Poder Judicial. La regulación y autorregulación. ¿Qué debemos hacer? Verificar la información antes de difundirla. Esto nos va a permitir la prevención de delitos contra el honor, ¿no? Como la difamación, calumnias, injurias, y va a fomentar el respeto del honor de las personas. Hemos tomado como referencia diversas revistas nacionales y del extranjero. Esto nos ha permitido recabar la información que hemos venido desarrollando en el presente informe, así como una decisión de la Corte Suprema de Justicia a través del expediente 713-2017 emitida por el juez Inostroza Pariachi. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.